El fútbol produce jugadores capaces de lo imposible. Es impresionante, Leo, el arranque, el cambio de dirección que tiene. Y la ciencia busca los factores que determinan qué hace de un futbolista una estrella. Desde la casa de los secretos escondidos en nuestros genes. Me preparé siempre para ser un jugador de élite. Hasta el número mágico de horas de entrenamiento. Generalmente las personas que más de tiempo dedican al trabajo, los más profesionales, los más disciplinados, son los mejores. ¿Son los jugadores del fútbol moderno superhéroes a prueba de lesiones? ¿O genios con capacidad de decisiones en milésimas de segundo? Fútbol son decisiones en muy poco tiempo y debes elegir la adecuada. La ciencia, la medicina deportiva y la tecnología trabajan en la receta del jugador del futuro. El futbolista perfecto. Xavi Hernández, el balón para Leo Messi en el costado derecho, recorte de Messi, segundo consecutivo, se lleva la pelota Leo Messi, sigue Messi buscando la frontal del área, Messi dentro del área, sigue Messi. Lionel Messi es considerado el mejor jugador del mundo. ¡Qué golazo marca Leo Messi! Es difícil resumir a Messi en una sola palabra. Lo primero es que las cosas básicas las hace perfecto, que es lo más difícil que hay en el fútbol. La manera como controla la pelota y cómo la pasa. Es impresionante, Leo, el arranque, el cambio de dirección que tiene, el que nunca sabes hacia dónde va a salir. Lionel es un fuera de serie, jugador que cada tantos años salen, que pensaba que por ahí no iba a volver a existir, pero bueno, llegó él y rompió con las barreras y bueno, un placer poder jugar o ser contemporáneo de él y disfrutar de su fútbol. Yo creo que Messi es tan singular precisamente por esa garra de siempre querer competir y siempre querer ganar. Y eso es lo que lo hace cada vez más grande, unido a sus condiciones genéticas y a sus condiciones futbolísticas, como ha entrenado y como le han enseñado, que lo hace ser el mejor del mundo. La ciencia derrumba los mitos sobre los niños prodigio y sobre cómo grandes campeones, de la talla de Messi y Ronaldo, se hacen. Los niños prodigio han confundido al mundo durante décadas, si no es que siglos. La gente piensa cuando ve a Mozart tocando el piano a los 6 años o a Messi jugando bien al fútbol a los 7, que llegaron ahí muy rápido porque son demasiado jóvenes. Mozart empezó a tocar el piano a la edad de 1 año. Tocó el piano durante 3.500 horas antes de los 6. La misma historia con las hermanas Williams e igual con Messi. Lionel Messi empezó a jugar al fútbol a los 5 años de edad. El Fútbol Club Barcelona lo vinculó al equipo infantil del club en el año 2000. Hoy, con tan solo 24 años, Messi lleva 19 de ellos jugando fútbol. Los deportistas élite demuestran un tremendo apetito por grandes cantidades de entrenamiento durante un periodo muy prolongado de tiempo. Todos tenemos el potencial para la excelencia. La idea de dones naturales está errada. Los atletas llegan a la cima, principalmente por la calidad y cantidad del entrenamiento. Generalmente las personas que más de tiempo dedican al trabajo, los más profesionales, los más disciplinados, son los mejores. Leo Messi, es un incansable, él siempre trata de ser el mejor, siempre trata de mejorar, siempre trabaja y hoy por hoy sigue siendo el mejor. Yo no he visto ningún jugador que por naturaleza y sin trabajo sea un gran jugador. Todo el mundo te habla de cómo juega el Barcelona hoy en día.
Pero esos niños han entrenado de la misma manera, todos, desde que son pequeñitos. Te das cuenta que no juegan así porque nacieron así. Juegan así porque tienen unas características físicas básicas que les permiten competir al más alto nivel, pero es que han aprendido muy bien un sistema de trabajo. Leo Messi no es el mejor futbolista del mundo porque es más rápido o más fuerte que los demás. Es un nivel de sofisticación que le permite ver el pase correcto, controlar su cuerpo para atrapar el balón, darle el efecto preciso a la pelota y medir los tiempos perfectamente. Estas son cosas que se construyen con la práctica y no vienen codificadas en la genética de cada quien. Los niños prodigio tienen historias inusuales, no genes inusuales. El profesor de ciencia del deporte, Mark Williams, ha investigado la cantidad de horas que hay que invertir para llegar a ser el mejor futbolista del mundo. No hay duda que para ser un jugador élite se necesita un cierto perfil genético. El asunto es que muchos jugadores pueden tener ese mismo perfil genético. Por ejemplo, la mayoría de los jugadores de fútbol no son particularmente diferentes en cuanto a sus características fisiológicas o antropométricas. Son atletas buenos en general. El factor clave es la cantidad de tiempo que invierten en el entrenamiento durante un periodo prolongado de tiempo. Y hay buena evidencia que sugiere que más de 10 años o 10.000 horas de entrenamiento se requieren para convertirse en un deportista élite. Nadie se convierte en un gran maestro con menos de 10 años de entrenamiento. Es generalmente aceptado que, como el entrenamiento fatiga tanto, solo se puede practicar unas 1000 horas de alta calidad al año. Eso suma 10.000 horas. No quiere decir que uno llega a las 10.000 horas y de pronto se convierte en un gran maestro. Es una progresión constante, pero 10 años es el tiempo mínimo que se requiere para ser un experto en cualquier cosa. Es entonces, a través de más de 10.000 horas de entrenamiento de calidad, que se logra transformar un deportista en un atleta élite. Pero también el desafío es preparar físicamente a los jugadores para el riguroso calendario competitivo. Antes se planificaba el fútbol como se planificaba el atletismo. Hacíamos microciclos de carga, microciclos competitivos y microciclos de regeneración. Hoy en día el fútbol es, desde el día 1 hasta el día último de temporada, máxima competición, máximo rendimiento, y si pierdes un partido muchas veces te quedas fuera de una Champions League o te quedas fuera de ganar una liga. A día de hoy no trabaja igual un jugador que juega por banda y recorre en torno a 12 kilómetros por partido que un jugador que juega en el centro del campo que recorre en torno a 6-8 kilómetros por partido, porque los requerimientos físicos son totalmente diferentes. También uno de los factores importantes que ha descubierto la ciencia o que ha incorporado en el deporte es la individualidad en la preparación física. Antes se entrenaba este jugador y el otro de la misma manera, sabiendo que las necesidades y las habilidades eran distintas. Hoy en día han descubierto que las necesidades son individuales y en función de un beneficio grupal hay que tratar a cada jugador como un individuo. Tú tienes que ir entrenando en función del sistema de competición. Lo que sería absurdo es entrenar de una manera y que la competición fuera de otra. Lo que un entrenador debe hacer es programar intervalos de velocidad en los que se corre fuerte, se recupera y luego se corre fuerte. El mejor entrenamiento para el fútbol es jugar al fútbol. El juego en sí es el maestro. Pero el intenso calendario competitivo y la velocidad del fútbol moderno tiene riesgos como las lesiones graves.
Ahora la ciencia busca cómo recuperar y regresar al jugador élite a la cancha en tiempo récord. Perdiendo y en los primeros minutos del partido ya íbamos 2-0, después remontamos a 2-1, 2-2 y después vino una jugada donde trato de tapar un disparo y me estiró de más y fue donde tuve una lesión en la parte de atrás del músculo, en el isquio. Él cae y en el momento que quiere hacer una contracción, su pierna choca con el suelo y se produce un estiramiento muy brusco de esa musculatura. Por tanto, tú y tu sistema nervioso quieren contraer un músculo, pero las fuerzas externas lo estiran más de lo que él puede y rompe por un punto. El jugador debió someterse a una recuperación intensiva durante las semanas posteriores. Hicimos una resonancia magnética, hicimos una ecografía y una vez sabemos exactamente la lesión, la conocemos con nombre, primer y segundo apellido, es cuando nos sentamos todo el equipo de trabajo y organizamos la planificación y la programación de las siguientes sesiones. Cada semana fuimos evaluando su progresión, como hemos hablado, las primeras semanas tratamiento analgésico, la segunda semana activación y empezar a recuperar fuerza y recorrido articular, y la tercera semana empezar con trabajo de campo de menos a más agresivo para que el jugador en 21 días estuviera para competir en un partido de fútbol profesional. En agosto, Rafa Márquez regresa a la cancha con su equipo Red Bulls. Una persona normal, sin los recursos o sin los medios que un deportista profesional o que un futbolista profesional puede tener, el menor tiempo que podría estar de baja son 6 semanas. Y a eso hay que añadirle el riesgo de re-rotura o de relesión que puedes tener. Hoy, más allá de la recuperación récord de lesiones, se desarrollan técnicas de entrenamiento para preparar a los músculos de un jugador élite para absorber los impactos. Si antes el trabajo de fuerza era un trabajo que se solía hacer más en gimnasio, con cargas convencionales, en los últimos años, los grandes equipos, se empieza a trabajar la fuerza de una manera más natural o de una manera más parecida al tipo de contracción que se produce en un campo de fútbol. Si nosotros al final de un partido le hiciéramos una biopsia a un futbolista, extrajéramos un trocito de músculo, veríamos que es muy similar lo que se produce después de una rotura muscular. Eso nos hace pensar que si nosotros entrenamos el músculo para que esté sometido a ese tipo de tensiones, el músculo va a entrenarse para ese tipo de esfuerzo. Se ha demostrado que ese tipo de contracciones y ese tipo de trabajo es el que más previene las roturas musculares o las lesiones musculares. Resulta entonces que las 10.000 horas de entrenamiento de calidad generan jugadores élite capaces de sobrevivir el calendario de hoy y evitar lesiones. Pero si ese es el secreto del fútbol moderno, ¿cómo explicar que varios jugadores pasan por el mismo régimen de entrenamiento y apenas algunos se convierten en Messi o Cristiano Ronaldo? Yo controvierto la idea de que se pueda tomar a una persona sin dones genéticos y entrenarla 10.000 horas para convertirla en un atleta élite. Es un argumento flojo. Hay ciertos rasgos físicos que se requieren para ciertos deportes. La velocidad, la agilidad y la coordinación. Algunos de estos rasgos no se pueden entrenar. Finalmente, es posible que en nuestros genes sí esté el factor diferenciador. Hoy, los científicos intentan identificar los genes que permitirán predecir quién será el próximo Messi. Se mueve Radamel Falcao. Mario de nuevo con Thiago.
Thiago toca para Diego. Se mueve Reyes. Recibe Reyes. La pone Reyes. Llega Falcao. Golpea Falcao. En su segundo juego en la Liga Española, Radamel Falcao García anota el primer gol del partido. Suena el silbato hacia la pelota. Falcao. Tan solo 2 meses antes, el máximo goleador de la Copa UEFA fue comprado por el Atlético de Madrid en una de las negociaciones más costosas del fútbol europeo. En el club, el jugador se somete a exámenes regulares que identifican las más mínimas variaciones. Estos seguimientos periódicos son una herramienta fundamental para un club que quiere mantener las condiciones físicas ideales en un jugador élite como Falcao. Y con eso establecemos un modelo teórico en el que relacionamos su composición corporal, todas sus características biológicas suyas y la mejor relación peso-potencia para el desarrollo del juego. Tú con que te cuidas comiendo bien, recibiste la dieta. Para algunos investigadores, las habilidades que tiene un goleador como Falcao no son atribuibles únicamente a miles de horas de entrenamiento. Un rasgo como la fuerza muscular es 60% hereditario, lo que significa que el 60% de la fuerza muscular se basa en factores genéticos. A la resistencia cardiovascular y a la salud aeróbica se le atribuye un 50% de factor genético. Falcao es un jugador de segunda generación. Su padre, Radamel García, jugó profesionalmente en Colombia. Lo tenía en la sangre y lo tenía incorporado a mí mismo. Sabía de siempre que quería hacer esto y quería jugar y convertirme en lo que era mi padre en su momento o seguir los pasos que él había tomado, que estaba viviendo en ese momento. Y bueno, me preparé siempre para ser un jugador de élite. Necesitas unas condiciones básicas, físicas, es decir, un jugador tiene que ser rápido, por supuesto. Un jugador tiene que ser resistente, por supuesto. Una buena genética es fundamental. La ciencia intenta descifrar en qué parte de nuestro código genético se presenta la habilidad extraordinaria para jugar al fútbol. El alfabeto genético humano es gigantesco. Cada una de las células del cuerpo contiene unos 23.000 genes, y en uno de esos podría esconderse la base del éxito de un futbolista élite. Cuando hablamos de genética, hablamos de rasgos físicos que tienen un componente hereditable. Muchos de estos rasgos son muy complejos. Cuando pensamos sobre la fuerza muscular o la resistencia, hablamos de tejidos que van desde el cerebro, el corazón, a los músculos, a los huesos y los tendones. Cada uno es gobernado por diferentes genes. Esa complejidad genética presente en todos los seres humanos torna la tarea de identificar el gen responsable por un desempeño excepcional en el fútbol en algo nada sencillo. Frecuentemente nos encontramos con un valor que dice que el 99.9% de los seres humanos son idénticos, que nos diferenciamos por solo el 0.1%, que es muy poco. Ese 0.1% quiere decir que de las 3.000 millones de letras que componen nuestro código genético, hay 3 millones de combinaciones distintas que generan diferentes características físicas y mentales. Un grupo de jóvenes deportistas de entre 12 y 24 años es convocado para realizar una serie de exámenes genéticos y físicos y así evaluar su potencial para el fútbol. Una de las cosas que vamos a hacer hoy es una prueba genética para determinar el tipo de músculo que tienen en su cuerpo. Frótalo bien en toda tu boca, así. Primero se hará el análisis de ADN de las muestras de saliva.
Esta prueba genética examina un gen en particular que se llama actinin 3 o ACTN3. Buscamos la habilidad del cuerpo para producir un tipo específico de músculo. El gen ACTN3 ayuda a sintetizar una proteína en los músculos que es importante para la contracción muscular. Existen dos escrituras diferentes para el ACTN3 y los científicos lo denominan R o X. Uno obtiene una copia de este gen ACTN3 de la madre y del padre. Es posible entonces tener dos Rs, una R y una X, o dos X. Aparentemente, solo el genotipo XX, que elimina la proteína del músculo, hace que uno tenga menos probabilidad de ser un velocista élite. Un atleta necesitaría tener una combinación RR en su gen ACTN3 para sobresalir en el fútbol moderno que exige mucha explosividad y velocidad. Muchos entrenadores de fútbol piensan que es la resistencia, pero no lo es. La fuerza y la potencia son temas que deben preocupar a un entrenador de fútbol. Es un deporte de potencia y no de resistencia, como muchos entrenadores creen. El análisis de ADN tarda 3 semanas. Ahora se les practicará una serie de pruebas físicas. Tuvimos entrenadores derribando nuestra puerta para averiguar cómo seleccionábamos a los mejores atletas, cómo determinábamos quiénes eran los mejores jugadores, y este índice lo permitió. La primera prueba es la del salto vertical. El salto vertical es probablemente el mejor indicador de talento para deportes de potencia. De hecho, si uno solo fuera a practicar una de las pruebas, sería la del salto vertical. Identifica la potencia explosiva. Y eso es lo que buscan la mayoría de los atletas. Bien, para el salto vertical ustedes van a ubicarse aquí para que midamos su alcance primero. Basados en qué tan alto salten, mediremos hasta los marcadores en el poste. ¿Entendieron? Si uno quiere saltar hacia arriba, debe aplicar fuerza en el piso. Es la tercera ley de Newton. Para cada acción, hay una reacción igual en la dirección opuesta. Según las tablas de Epley, un deportista élite mayor de 22 años debe tener un salto vertical de más de 109 centímetros. Un deportista promedio alcanza unos 85 centímetros de altura. Los 6 jóvenes deportistas intentan saltar al máximo de sus habilidades. Pero las 2 pruebas que faltan para completar el diagnóstico, una de aceleración y otra de agilidad, serán mucho más exigentes. Muchos expertos coinciden que el fútbol moderno se destaca por su exigencia en velocidad y potencia. El fútbol de hoy comparado con el fútbol de hace 30 años, y yo pienso que la principal diferencia que hay hoy en día es que los jugadores son más fuertes, más rápidos, no mejores, pero el nivel de exigencia de la competición requiere que tengas jugadores más atletas. Si tú analizas, los jugadores son mejores atletas que los de hace 40 años. Si uno mira las características que tenía un 9 en los años 80, por ejemplo, no son las mismas que tienen ahora, porque el fútbol se ha hecho mucho más rápido, mucho más físico. Entonces el 9 tradicional, por ejemplo, de antes, el tipo que podía estar parado en el área y únicamente terminaba la jugada, cada día se ve mucho menos, porque necesitas tener mucho más velocidad, mucho más reacción, mucho más habilidades. Yo soy un jugador de fibras rápidas y esto hace que tenga velocidad. No tengo quizás la capacidad de intuir la jugada como la tienen otros, no tengo quizás la técnica como la tienen otros, pero gracias a la velocidad me he mantenido, ¿no? Hoy por hoy la velocidad es muy importante. Si tú miras cada partido se juega a mucha velocidad. Combinar velocidad y técnica es muy difícil, por eso hay 3, 4 jugadores en el mundo que por eso son los mejores, ¿no? Porque solo ellos pueden combinar estas cosas.
La prueba a que se someterán los 6 jóvenes ahora es precisamente para medir su capacidad de aceleración. Hemos escogido la carrera de 10 yardas como la que mejor identifica velocidad y aceleración. Si uno piensa en deporte, el deporte ocurre en los 2 primeros pasos. En 2 centésimas de segundo a uno lo derrotan o uno derrota al oponente. Y la aceleración se da en el arranque de las primeras 10 yardas. Por eso medir la aceleración es muy importante en casi todos los deportes. Cuando estoy listo, podrán ver la luz roja parpadeando. Esto me indica que estoy rompiendo el rayo. Se tornará verde y un pito va a sonar. Eso significa que el reloj está preparado y ustedes listos para partir. Epley busca deportistas capaces de cubrir las 10 yardas en menos de 1.4 segundos. Un deportista promedio hace la prueba en 1.78 segundos. Finalmente, los 6 jóvenes realizan la última prueba de agilidad natural. Lo que usted busca es la habilidad no solo para cambiar direcciones, pero mientras corre 5 yardas a la derecha, regresa 10 yardas a la izquierda y luego 5 yardas al medio. Hay un par de puntos donde debe desacelerar y luego voltear y acelerar. Corran hasta el final. Esta línea aquí, no se detengan hasta atravesarla. Eso es, más rápido, eso es, así. Un deportista élite debe ser capaz de terminar la prueba de agilidad en menos de 3.76 segundos. Un deportista promedio lo hace en 4.23 segundos. Terminadas las 3 pruebas físicas, se aplica una fórmula matemática. Los datos de desempeño se cruzan con la edad, el peso y la altura de cada atleta y se le asigna un puntaje. Mientras tanto, llegan los resultados del análisis de ADN. Uno de los 6 jóvenes tiene la deseada combinación RR en su gen ACTN3. El mismo joven obtuvo el mejor resultado en las pruebas físicas con 1024 puntos. Por consiguiente, hay una correlación entre composición genética y capacidad física ideales para el fútbol. Pude observar que uno de los atletas tenía una tremenda movilidad y velocidad natural. Esas son las cosas con las que uno nace. Aprendimos hace mucho tiempo en los entrenamientos de fuerza que uno no recluta chicos fuertes que vienen de un gimnasio. Lo que debe hacerse es reclutar atletas que tienen talento natural y luego se les fortalece en el gimnasio. Así logramos el paquete completo. El resultado del experimento favorece una explicación genética para la identificación de posibles campeones. Eso, unido a las 10.000 horas de entrenamiento, parece ser la combinación perfecta para obtener el mejor jugador del mundo. Sin embargo, hay otro factor que puede cambiar la ecuación: la inteligencia de juego. En la final de la Copa de Oro nos enfrentábamos contra Estados Unidos, el máximo rival para nosotros los mexicanos. Y bueno, era un partido bastante intenso, donde la presión era máxima en todos los sentidos. Y acá la pelota, Bradley remate, gol. Gol de Estados Unidos, gol de Michael Bradley. Anticipa el volante de recuperación de la Unión Americana toda la defensa de México. Atención, Donovan Talavera. Gol de Estados Unidos. Gol de Estados Unidos. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo pronto. Bueno, empezar un partido perdiendo es un poco ya complicado. La mentalidad tiene mucho en juego en ese sentido, porque aparte de que se juega en equipo, es un juego de mucho orden también. Deportivas a las que se está enfrentando el Chepo de la Torre. ¡Buena pelota, Barrera!
segundo tiempo yo creo que salimos con la idea de poder remontar ese marcador y yo creo que fue lo que nos ayudó a tener esa mentalidad de querer ganar ese partido. Otros equipos hubieran perdido la cabeza frente a tal presión, enviando a todos los jugadores al contraataque y dejando la defensa expuesta. La selección mexicana logró mantener la concentración y exponer lo mejor de su inteligencia colectiva. El fútbol son decisiones en muy poco tiempo y debes elegir la adecuada. Y ninguna acción se repite en fútbol. Mientras más rapidez tengas a la hora de tomar decisiones, porque al final el fútbol es toma de decisión. Pero si encima lo haces rápido, es Messi. Decide bien y rápido. Eso es imparable. Por eso es educable y entrenable. Mark Williams y su equipo buscan la clave para identificar la máxima inteligencia en el futbolista. La habilidad de leer el juego, de anticipar y de tomar decisiones es crucial, particularmente en niveles altos de juego. Nos enfocamos particularmente en entender cómo los jugadores leen el juego, cómo anticipan y toman decisiones, lo que la gente llamaría inteligencia de juego. Williams ha desarrollado un experimento para determinar la capacidad de reacción en los jugadores de defensa. La montura en la cabeza tiene un pequeño rayo infrarrojo que se refleja de una cámara sobre el ojo dentro de un monóculo hacia el interior del ojo. La señal nos permite identificar claramente hacia dónde fija la mirada un jugador durante el desempeño. Si yo soy un defensa central fuera de mi área de penalty y el balón está en la línea central, lo que vemos es que un defensa con experiencia invierte mucho tiempo moviendo los ojos a lo largo de la pantalla en busca de ubicar la mayor cantidad de jugadores posibles. Un defensa menos experimentado, en cambio, tiende a enfocar su atención en el balón. Entonces tiene un patrón de búsqueda menos exhaustivo y se concentra principalmente en el balón. Los resultados de Williams se basan en el análisis de varios jugadores de élite en la cancha. Rafa Márquez, el capitán de la selección mexicana, brilla como uno de los mejores jugadores de la MLS en el New York Red Bulls. Es considerado como uno de los jugadores más capaces del mundo. Visión periférica que puedas tener. Y yo creo que ese es un punto fundamental en el que me baso yo para poder estar en una posición correcta, ya que por un lado estoy mirando cómo está corriendo la jugada con el balón de este sitio, pero también aquí ya estoy viendo si se mueve el delantero o no. Cuando tiene 2 ojos, sino que tiene 6 porque ve todo. Tiene un panorama de juego increíble, la habilidad de leer el juego de una manera extraordinaria, de ver un pase corto, un pase largo antes que cualquier otra persona. Y es que en el fútbol, el más rápido no es el más que corre, es el que piensa antes. Hay jugadores que se adelantan a las situaciones porque son capaces de pensar más rápido.
me daba cuenta a lo mejor de las cualidades que tengo, del talento que tenía, hasta que no estuve en Europa y me enfrentaba a jugadores más rápidos que yo, más fuertes que yo. Y sin embargo, pues ya en base a la visión periférica que tenía, pues me ayudó bastante a superarlos, a toda esta gente que a lo mejor eran más fuertes físicamente que yo y que a lo mejor no eran tan más inteligentes que yo en ese sentido, ¿no? Definitivamente los jugadores experimentados anticipan mucho mejor la intención del oponente y debido a su extensiva experiencia en el deporte desarrollan una gran base de conocimiento sobre tipos de situaciones similares que encontraron anteriormente. Entonces son mucho más precisos con relación a su habilidad para predecir efectivamente lo que el oponente va a hacer en una situación dada. Los atacantes, y especialmente los que juegan en la posición número 9, también poseen una capacidad excepcional para leer el juego. La experiencia que vas acumulando con los partidos te va permitiendo desarrollar una lectura óptima de lo que se está ocurriendo en el campo y la ejecución también. Te conviertes en alguien más pensador, más analizador del juego, que uno de los que está detrás de la pelota o con intensidad corriendo y jugando. Juan Pablo Ángel fue artillero del River Plate y el segundo anotador del Aston Villa de Inglaterra en toda la historia del equipo. ¿Dónde encuentra el 9 o el delantero el espacio o reconoce el espacio para poder llegar antes que el defensor? Es estar siempre anticipando la jugada, es estar pensando y de alguna manera apostando a que la pelota va a llegar a un lugar donde el defensor no cree. El jugador perfecto evidentemente debe ser rápido, debe ser un jugador fuerte para aguantar un partido 90 minutos al máximo nivel. Pero sobre todo, tiene que ser lo suficientemente inteligente para interpretar el juego, para saber estar en su situación en cada momento y sobre todo interpretar su relación con sus compañeros y con los adversarios. La preparación física y técnica es la base de todos los jugadores, pero su inteligencia de juego es el factor diferenciador. La pregunta entonces es si se puede adquirir esa inteligencia y cómo. Mark Williams sostiene que el factor que verdaderamente diferencia a un jugador élite de los demás no está en su superioridad genética o en el entrenamiento físico o técnico, sino en el estímulo que obtiene el cerebro desde joven. Sabemos que los jugadores desarrollan una inteligencia de juego superior a través de muchos años de exposición al deporte. Nuestra evidencia de investigación sugiere que un componente importante de esta práctica o factor de experiencia es la cantidad de tiempo invertido en actividades de fútbol callejero. Jugadores con inteligencia de juego superior han acumulado más tiempo de práctica en actividades de fútbol callejero comparado con jugadores con menor nivel de inteligencia de juego. Entonces hay un poco de darwinismo en el sentido en que cuando uno juega fútbol en la playa o en las calles, debe buscar cómo adaptarse. Claramente, si a uno no le va bien, no lo vuelvan a invitar a jugar con los jugadores mayores la próxima semana. Los niños que mejor juegan al fútbol son los que se crían en la calle, porque son capaces de asimilar una cantidad de experiencias y cantidad de variantes en esa misma experiencia que un niño que hace un gesto repetido durante un año es imposible de que aprenda. Por tanto, nuestros sistemas de trabajo e incluso la preparación física de los niños también está cambiando y debe cambiar. Porque los niños tienen que tener gran cantidad de información
Porque mientras más información y más vivencias tengan, más capacidad de decisión tendrán. Y Messi es bueno porque es capaz de decidir la mejor de las opciones que tiene que decidir en menos tiempo que los demás. Y eso es porque es rápido con sus piernas, pero porque es rápido aquí. Y eso es entrenable. Eso se entrena. Hoy, detrás de cada jugador de alto rendimiento, hay un batallón de técnicos, preparadores físicos, entrenadores, médicos y científicos con los últimos avances tecnológicos. Los deportistas élite nacen y se hacen. No existe persona tan genéticamente privilegiada que pueda alcanzar el nivel élite sin practicar, sin buen entrenamiento ni recursos. Probablemente hay que tener algunos rasgos físicos genéticos que permitan tomar ventaja de los recursos de entrenamiento necesarios para sobresalir a ese nivel. Jugadores que tienen obviamente una habilidad superior, que son los jugadores distintos, los jugadores que por eso son los mejores jugadores del mundo. Si vamos a hablar del presente, están los Messi, los Ronaldo, que son jugadores que tienen un coeficiente futbolístico superior y por eso son ellos, son jugadores especiales. Pienso que un factor crítico que distingue a los mejores competidores del resto es aquella curiosa y algo elusiva habilidad de desempeñarse al máximo cuando más importa. Pienso que los grandes deportistas como Federer, Woods, Muhammad Ali, Pelé, lograron desempeñarse al máximo cuando más importaba. Yo creo que la preparación mental del jugador es el reto de los profesionales del entrenamiento para el siglo XXI. Los avances que hemos visto en los últimos 15 años en cuanto a fisiología del esfuerzo, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a avances en medicina, en preparación física, es lo que necesitamos ver ahora en el siglo XXI en cuanto a entrenamiento mental. Bueno, yo creo que la cuestión mental cuenta muchísimo en cada jugador. Quizás hay jugadores que tienen muchas más cualidades, pero si no tienes la mentalidad para pulir, trabajar, sacrificar y seguir en este ámbito y querer ser uno de los mejores, eso yo creo que hace a un jugador mucho más completo en todos los sentidos. El fútbol del futuro, ¿cómo va a ser? Yo creo que va a seguir creciendo en la parte física. Los jugadores cada día se van a volver mucho más físicos, mucho más atléticos, porque bueno, las herramientas están ahí para todos, las herramientas están ahí, la ciencia. O sea que si la gran mayoría de estos chicos, sobre todo estos atletas, son atletas de alto rendimiento, no renuncian a lo que es la esencia del deporte, y es a la pelota al piso, al buen pie, al jugar un fútbol espectáculo. El campeón es una combinación de todos esos factores, físicos, mentales y genéticos. La aparición de un jugador excepcional podrá generar nuevas teorías científicas, siempre en busca de explicaciones de su genialidad y destreza en el fútbol de hoy y del futuro.